Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo van? Bienvenidos. Perfecto. Ya, denme un segundo, ya comparto una presentación. Profe, una pregunta mientras va cargando ahí la presentación. Sí, dime. Profe, ya se terminó de montar ya calificó todo. O montó las notas, perdón. Sí, Profe, sí, yo monté las notas. Lo que pasa es que yo veo que yo solo tengo la nota del parcial y no tengo la nota del trabajo. Y como habíamos acordado en las clases, el trabajo lo montaba un solo integrante. Y no solamente me pasa esto a mí, sino al compañero. O sea, de los tres, un compañero montó, tiene la nota, pero los otros dos no tenemos las notas. Yo ando igual, profesor. Ah, bueno, escríbanme acá entonces en el chat para yo buscarlos. A ver qué pasó, ¿vale? En mi caso como tal, el compañero se equivocó, puso Germán Alexis López Luna. No sé si es que es por ese lado que fue el error. Vale, entonces escríbanme los nombres completos acá en el chat y yo ahorita los busco. Profe, por mi parte, yo le envié fue un correo, ayer le envié un correo porque también la nota no sé si me salió una nota diferente, digamos, yo verificando las notas en el otro, yo le envié el correo ayer y pues no veo la nota que es, digamos, la sumatoria no me da el valor. Vale, si quieren ahorita miramos. Gracias, profe. Vale. Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poco de las mallas y las supermallas. Dame un segundo, entonces acá.
Segundo, porque no me quiso conectar el otro dispositivo. Segundo, entonces. Bueno, ahí vemos la presentación, ¿cierto? Bueno, entonces, pues habíamos hablado un poco de los nodos, que la sumatoria de las corrientes pues serían igual a 0. Habíamos hecho un método que sería una identificación de una tierra cerca al nodo, pero que también esté cerca a las fuentes que yo esté manejando en el nodo. Aquí pues vamos a mirar un poco el análisis de mallas. Obviamente pues estos circuitos también se podrían hacer por análisis nodal, pero pues el día de hoy pues vamos a mirar esa parte de mallas y supermallas. ¿Qué es una supermalla para ustedes? ¿Se recuerdan? ¿Que tiene más de un nodo, profe? Bueno, pues una supermalla es cuando, por ejemplo, tengo una fuente de corriente que está metida dentro de dos circuitos, ¿sí? De manera dependiente o independiente, y se encuentra compartida entre las dos mallas. ¿Qué pasa por el análisis de mallas? Que la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a 0, ¿sí? Cuando ustedes se acuerdan, al hacer el recorrido de una malla, tendríamos que llegar de la fuente inicial hasta nuevamente a la fuente, pero pues la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a 0, ¿sí? Aquí pues ocurre lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tenemos un circuito, como este circuito que les voy a mostrar, donde la fuente de corriente está dentro de un circuito, pues ahí es donde tenemos problemas, porque ahí, ¿cómo hacemos una malla ahí? No tenemos un voltaje en las fuentes de corriente, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de que estamos compartiendo esta fuente, ¿sí? Lo podemos hacer por superposición, que también es otro tema que tenemos que ver después. Si recuerdan el tema de superposición, apagamos fuentes, ¿sí? Una fuente de voltaje, pues sería un cortocircuito, y una fuente de corriente sería un circuito abierto, ¿sí? Y analizamos el circuito de acuerdo, pues, a la característica que necesitamos. En este caso, si se dan cuenta, aquí no podemos hacer dos mallas igual, en estado normal como ustedes lo harían. ¿Por qué? Porque no desconocemos ese más menos fuente, o el de la fuente que tengo ahí, el valor del voltaje. Recuerden que la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces ahí, por ejemplo, en este caso, este circuito, pues no podemos hacer la malla así normalita. Sí, esperen a ver acá. No puedo hacer esta malla, perdón,
Segundo. Bolígrafo. Entonces, dame un segundo, traigo un bolígrafo. Bueno, volví entonces aquí. Tendríamos, ¿cómo lo harían ustedes? Digamos un circuito como estos. Tenemos aquí esta parte. Bolígrafo. Esta parte de acá, entonces ustedes me dirían, no, profe, acá tenemos una malla. ¿Mm? Y acá tendríamos otra malla, ¿sí? Porque pues podemos ver aquí que aquí va a circular una corriente y 2, y acá va a circular otra corriente y 1. Bueno, aquí para este ejemplo yo puedo también tomar otras corrientes, como está, digamos, en sentido horario, ¿sí? Poderlo también hacer así, no importa, es lo mismo que los nodos. Yo puedo definir el estado de las corrientes, pero pues aquí sí tenemos un problema, y el problema sería esto. La fuente de corriente que desconocemos ese voltaje, este voltaje que tenemos entre más menos, bueno, aquí sería entonces más menos, ¿sí? Y un voltaje. En las fuentes de corriente que conocemos, ¿se conocen los voltajes? ¿Qué me dicen ustedes? No. No, ¿verdad? Entonces ahí mi análisis de mallas se podría hacer. ¿Cómo lo harían ustedes entonces? ¿Por un nodo? ¿Hallando la corriente de la fuente, profe, o qué? La corriente es esta. O sea, esta ya sabemos que es de 3 con desfase de 0. ¿Sí? Pero ahí O es formar, muy complicado. o formar una malla completa, ¿no? Entonces, para eso está el tema de supermallas. Entonces, acá podríamos hacer una malla exterior, que sería esta de acá, grande, ¿sí? Para que pues pueda compartir. Necesitamos 2 ecuaciones con 2 incógnitas para poder saber cuánto es el estado de I1
y cuánto sería el estado de I2, ¿sí? Si lo tomamos así, en la parte externa, entonces ahí sí podríamos hacer esa ecuación. Pero entonces para también complementar las ecuaciones, pues entonces tendríamos que mirar. Entonces aquí estaría una corriente y aquí estaría otra corriente, ¿sí? Llamadas I1 e I2, ¿sí? Entonces ahí tendríamos una otra ecuación que sería el resultado de esta corriente, que va a ser igual ya sea a la sumatoria o aquí entonces estaríamos generando la sumatoria de esas corrientes de I1 más I2, ¿sí? Va a ser igual a esa que tenemos ahí dentro de la malla, dentro de la fuente corriente. Esa sería una ecuación. La otra ecuación sería la parte externa del circuito. Otra forma de hacerlo, por nodos. Igualito como lo habíamos hecho la clase pasada, ¿sí? Donde entonces poníamos aquí el nodo. Entonces acá borramos. Podemos poner aquí el nodo que tenemos ahí, ponemos una tierra, ¿sí? Y decimos que aquí va a entrar a salir o a ingresar. Yo si quiero, puedo decir, oiga, todas las ecuaciones del nodo van a entrar al nodo, ¿sí? Y eso entonces va a ser igual a 0. A ese nodo BA que tenemos ahí. Esa es otra alternativa. Pero como ahorita estamos en el tema de mallas, lo vamos a hacer es por mallas, ¿vale? ¿Entendido? Entonces una supermalla es cuando necesitamos desarrollar o diseñar una estrategia en un circuito de tal forma que pueda suplir las ecuaciones que necesito las incógnitas que necesito para poder desarrollar el circuito como tal, ¿sí? No sé si ustedes en DC igualito, ¿cómo hacían en DC este tipo de circuitos por mallas? Ya que de pronto les gustan mucho las mallas. Lo mismo, entonces tienen que hacer la misma estrategia de la generación ya de estos elementos importantes. Entonces aquí, por ejemplo, para ese análisis de ese circuito, ¿qué necesitamos? Entonces definir las mallas y detectar la supermalla, ¿sí? ¿Qué dice acá? El fenómeno de supermalla ocurre cuando una fuente de corriente dependiente o independiente se encuentra compartida entre dos mallas, ¿sí? Como no conocemos el voltaje a través de una fuente de corriente, abrimos idealmente esta rama, fusionando ambas mallas en una sola supermalla para aplicar la LKB, que sería el circuito cerrado, el lazo cerrado de voltajes. Recordemos que entonces para el tema de mallas, la sumatoria de todos los voltajes tienen que ser igual a 0, ¿sí? Acá pues tenemos también que para un voltaje podría ser entonces, como estamos hablando del sistema fasorial, sería igual entonces a la sumatoria de la corriente por la impedancia, ¿sí? Eso quiere decir que esto va a ser igual a la sumatoria de los voltajes de las fuentes, ¿vale? Entonces acá dice el análisis de mallas estándar se aplica aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Alrededor de un lazo cerrado que no contiene otros lazos en su interior. Asignamos una corriente de malla arbitraria, usualmente en sentido horario, y sumamos las caídas de tensión, ¿sí? Eso dice Kirchhoff, ¿sí? Eso lo hicieron ustedes en circuitos DC normal, ¿sí? Pero entonces pues aquí lo estamos viendo ya a nivel fasorial, ¿vale? Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá
asignamos las corrientes en sentido horario, como lo vemos ahí en la figura. Nos damos cuenta entonces las direcciones de las corrientes pues van a ser enfocadas. Ahí no se ve muy bien de pronto, pero son así. Entonces aquí y en la otra. Segundo que no me dejan. La otra así. ¿Sí? No importa la dirección realmente. Entonces acá lo vamos a llamar I1 y acá lo vamos a llamar I2. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí aplicamos la ecuación de a cuánto equivaldría esta fuente de corriente que está inyectándose a ese nodo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál va en sentido contrario a esta corriente que tenemos acá? ¿Sí? La I2 va en sentido contrario, ¿sí? En ese caso. Entonces, vamos a ver aquí en el análisis cómo sería entonces esa ecuación. ¿Sí? Entonces, acá tenemos... Borramos esto para que no se confundan. Tenemos entonces que I2 menos I1 va a ser igual a 3 ángulo 0. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos tomando la resta entre las dos y esa resta. ¿Y por qué la resta entre las dos? Porque están en sentido contrario de lo que yo estoy planteando. ¿Mm? Entonces acá, si nos damos cuenta nuevamente, aquí, entonces esta pues iría, bueno, aquí creo que esta sería I1, iría en el mismo sentido acá. A ver. Iría en este mismo sentido y esta iría así. ¿Sí? Entonces, esta resta entre I1 y esta I2 va a ser igual a lo que tengo aquí en esta fuente de corriente. Ahí las corrientes nunca, como la conservación de la energía, ¿sí? Nunca se va a ir de más para otro lado. Siempre tiene que retornar y tiene que ser igual a esta fuente de corriente que tenemos allí porque es una fuente constante y siempre vamos a mantener el equilibrio entre esa corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso esa ecuación es importantísima porque nos va a eliminar hacer una ecuación mucho más compleja, ¿sí? Igual aquí pues la tenemos. Entonces acá tenemos que esas corrientes, simplemente despejando, vamos a decir que va a ser igual. Cuando tenemos desfase cero, pues podemos dejar la sola magnitud. Y entonces esta menos I1 pasa al otro lado a sumar, entonces quedaría I2 igual a I1 más 3. ¿Sí? Una ecuación muy simple para poder hacerla en el desarrollo ya de mi sistema fasorial. ¿Listo? Luego tenemos entonces el lazo cerrado de la trayectoria supermalla. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, aquí lo recomendable entonces sería pues colocar los sentidos de las corrientes, ¿sí? En este caso estamos hablando que vamos a empezar. Ustedes pueden poner esta fuente igual a toda la sumatoria de todo esto y empezar pues a recolectar la información entonces de lo que hay dentro de la supermalla, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos?
¿sí? ¿Cómo lo harían ustedes en mallas? ¿Preguntas? ¿Cómo harían esta malla aquí? Esta malla grande. A ver, Si quieren colocar el tema, entonces aquí va a pasar un voltaje, ¿sí? Entonces aquí lo pueden poner como voltajes. Entonces acá puede ser B1, puede ser. Mírenlo como más o menos lo vieran ustedes en DC. Aquí B2, ¿sí? Pues, y por allí entonces vamos a tener un B3, ¿sí? La sumatoria de los voltajes tiene que llegar a ser 0, según esta supermalla aquí que estamos viendo. ¿Mm? Entonces, si seguimos el recorrido, entonces aquí este voltaje, si estamos diciendo que aquí hay una I1 en sentido contrario, entonces, ¿cómo sería el voltaje? Más, ¿sí? ¿O no? Y acá, ¿cómo sería el voltaje aquí? De acuerdo, recuerden que tienen que seguir el sentido correcto. Así, vamos de esta forma. Entonces acá sería más menos. Yo lo hago siempre así. No sé ustedes cómo lo hacen. ¿Sí? En segundos signos. ¿O cómo lo harían ustedes? Como lo entiendan mejor. Pues por lo general depende del sentido de la corriente, por donde entra la corriente al elemento, por lo general yo le coloco positivo. En sentido de la corriente. Pero entonces el recorrido de la malla, entonces, ¿cómo quedaría? Ustedes dirían que entonces sería B1 igual, ¿sí? A la contribución de... O sea, yo siempre lo tomaría como segundos signos, más o menos, ¿sí? Entonces acá tomaría B1, el recorrido de la malla sería así, B1 más B2 más B3 igual a 0. ¿Qué dicen ustedes? Ahí debería ser B1, debe ser igual a la suma de las otras dos voltajes de B2 y B3. B1 igual a la suma de los dos voltajes, B2 y B3. Sí, o sea, para que se cumpla el Kirchhoff, tiene que ser igual a la fuente, ¿sí? La contribución de B1 y B2, ¿sí? Aquí, ¿por qué entonces es menos 20? Es precisamente por donde está tomando usted la lectura de la malla. Toma ese voltaje como menos B1. No, deberían estar los signos de los otros dos voltajes al revés. Debería ser menos B1 más B2
más B3. Recuerden que esta parte de este circuito acá, este 20 ángulo 0, pues es AC, ¿no? O sea, ahí es más o menos como yo se supondría que estuviera el recorrido. ¿Qué pasa? Que el recorrido, aquí estamos hablando de que las corrientes están en este sentido, en el sentido que les estoy mostrando en la parte verde, ¿sí? Que es es un sentido antihorario, ¿sí? ¿Cómo estamos acostumbrados a hacer nosotros las mallas? Lo pueden hacer ustedes igual, con las corrientes en sentido contrario o en sentido horario, ¿sí? Como más les parezca. Pero entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Que estamos recorriendo la malla en el sentido de la flecha que está por fuera, ¿sí? ¿Por qué dice menos 20? Porque si yo estoy planteando una corriente que va en el sentido antihorario, ¿sí? Yo tengo que pues volverla no más menos, sino menos más, por el sentido de la corriente. ¿Sí me hago entender? Es decir, Como la elevación de la potencia, algo así. sí, entonces es decir que yo aquí tengo que borrar este pedacito. Lo borré todo. Bueno, pero entonces a ver, segundo, bolígrafo. Y acá entonces, si estoy planteando que la corriente aquí en este sentido va así, esto es un más menos, ¿sí? Y acá en este sentido así, que sería más menos. Siempre, yo siempre para que no me confunda el sentido de la flecha, ¿sí? No sé ustedes de pronto para que también lo tengan en cuenta. Aquí, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Entonces acá va a haber una corriente así y el sentido siempre de la flecha va a ser positiva y este negativo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ahora, si voy a recorrer la supermalla, Último, ¿no debería ser al revés? Según ese mismo sentido de corriente, debería ser menos abajo y más abajo y menos arriba. Según ese sentido de la última corriente que usted acaba de hacia acá dibujar, ¿no más. debería ser distinto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que es un menos. Más menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La contribución de esta fuente, B1, si tomo segundos signos, más o menos, entonces va a quedar B1 más B2 más B3. Aquí entonces es un poco más complejo porque estamos hablando de que como es AC, no podemos dejarlo así. ¿Mm? De segundos signos de tal forma, ¿sí? Sino que acá entonces tendríamos que poner que la contribución, como lo que ustedes decían, la contribución de esta fuente de acá va a ser igual a la contribución de esta más la contribución de la otra, ¿sí? Y así no nos confundimos.
porque en DC sí lo podemos hacer más menos. ¿Mm? Y ahora la vaina es el recorrido aquí, porque lo estamos recorriendo en este sentido, pero las corrientes van en el otro sentido. ¿Mm? Profe, yo creería que ahí sería bueno que utilice diferentes colores con relación a cada malla, porque definitivamente no se entiende casi. Sí, vamos a ver aquí, color verde, amarillo. Entonces, esta fuente acá va a ser igual, entonces, a las contribuciones de los colores que tengo acá, más la contribución que tengo acá. Así de sencillo, si yo estoy tomando pues esta super malla en este sentido, ¿sí? En el sentido de afuera. Y esta sería como la ecuación entonces que tenemos aquí abajo, ¿sí? Así sí, pues explicaría un poco por qué llegamos a esta ecuación de acá, ¿sí? Que sería la contribución de la resistencia de arriba de 4 ohmios por la corriente de I1, ¿sí? Más la contribución del voltaje de la impedancia, que sería la sumatoria de la parte real e imaginaria, ¿sí? De estas dos que tenemos acá, que acá tenemos una impedancia de J5 y otra impedancia de menos J2, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces acá pues simplemente hacemos la resta entre menos J2 más J5. ¿Mm? Y la fuente, entonces, es porque quedan. Profe, se la escucha entrecortado. Estaba pensando que era a mí porque también no estoy con el celular, Sí, entonces yo pensé que sí, era que se estaba. yo tampoco escuché. Igual. Profe, no le estamos escuchando absolutamente nada. Se fue la señal toda. Sí, Digo, Nada, profe, nada, nada. ¿Ahí sí me escucha? sí, profe. Listo. Bueno, ahora sí. O sea que no me entendía nada de lo que estaba hablando ahorita, anteriormente. No, profe, los últimos 5 minutos. Ok. Bueno, entonces, en pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer entonces para tener en cuenta, por ejemplo, en esta malla que tenemos allí? A ver, otra vez. Borremos.
Vamos acá. Entonces dijimos que la contribución de la fuente que tenemos acá va a ser igual a la sumatoria de de estas dos impedancias de acá, ¿cierto? Entonces, a ver, otra vez. De color rojo, entonces vamos a poner la fuente que va a ser igual a la sumatoria de la impedancia que yo veo en esta parte más la impedancia que yo veo en esta otra. Y todo esto es una impedancia. La contribución acá entonces del voltaje, Pero no está rayando, ¿cierto? ¿O sí? sí estoy rayando, pero no sé. No, 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 yo no veo. No sé. pues pucha. Pero mira, a ver, es que entonces la red de acá. Según. Espérame, comparto entonces el internet del celu. A ver si está mejor. Que consiguieron papeles.
Bueno, entonces ahora sí miramos acá. Entonces esta fuente que tenemos acá en rojo va a ser igual a la fuente que tenemos la contribución de este voltaje más este voltaje, ¿cierto? Entonces acá vamos a llamarlo voltaje 1 y aquí lo vamos a llamar voltaje 2. Entonces este que tenemos acá, esta fuente 20, va a ser igual a voltaje V1 más el voltaje V2, ¿sí? Ahí sí me están viendo, ¿cierto? Aquí este que va a estar en rojo Señor. Sí, señor. es la otra contribución acá. ¿Listo? Entonces, esa sería la supermalla que estamos haciendo realmente allá abajo, que donde está. Entonces, esta ecuación, pues digamos, el 20 pasaría al otro lado para que quedaría entonces igual a 0 por este lado, igual a B1 más B2 menos 20, ¿sí? Entonces, así, pues se cumpliría la ecuación que tenemos allá abajo de la malla, ¿sí? Obviamente, pues, o sea, la contribución, pues, es siempre buscando el tema de las fuentes, ¿sí? Cuando yo conozco el valor de una fuente, eso va a ser igual a las contribuciones de todas lo que está en el lazo cerrado de la malla que tenemos allí, ¿sí? Ahora, entonces acá, ahora sí volviendo a la ecuación, pues ya entendimos esta parte del por qué menos 20, ¿sí? Ahora, volviendo otra vez a la parte de abajo, tendríamos esta ecuación. ¿Cuánto es B1? B1 es la contribución de I1 por 4, porque es una resistencia, y B2 sería la contribución de la corriente I2 por la impedancia que tengo allí. En este caso, la impedancia va a ser menos J2 más J5, porque está en serie, ¿sí? Que es esta impedancia de acá arribita, grande, la que tenemos allí. Esa sería mi ecuación de supermalla en ese caso, ¿sí? Y tendríamos entonces al final que bueno, acá volvieron otra vez a pasarla al otro lado a 20 positivo, y acá en este lado de acá entonces tendríamos 4 por I1 más la menos J2 más J5, pues me daría más J3 por I2. Esa sería mi ecuación de malla o de supermalla que me quedaría resultante en ese caso para el circuito, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo hacemos ese sistema de ecuaciones? ¿Sí? Pues podría ser entonces colocar, para resolverla, sabemos que entonces I2 es el resultado aquí de esta ecuación de acá arriba, ¿sí? De menos 1. De I2 igual a I1 más 3, ¿cierto? Ahí despejamos. Voy a quitar ya esta parte de los colores para que la podamos ver. Entonces, I2 va a ser igual a I1 más 3, ¿sí? Esa la reemplazamos nuevamente aquí abajo en la ecuación de malla. Esta sería I2 y despejamos I1, ¿sí? ¿Qué tendríamos entonces ahí con I1? Lo único es que ustedes tengan en cuenta muy bien las Jotas, ¿sí? Y los valores enteros para poder relacionar después con la I1, ¿sí? Entonces, en ese caso, haciendo un juego algebraico que ahí podemos ver,
¿sí? Que entonces tendríamos que aquí este paréntesis de acá arriba, ¿sí? Tendríamos que hacer factor de J3 por I1 más J3 por 3, ¿sí? Es decir, a ver, rayo. Esta parte, recuerden que entonces aquí multiplico este por este y luego este de acá arriba por el de allá, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para sacar factor común al I1, ¿sí? Que es lo que tengo acá, ¿sí? Este sería el factor común de lo que tengo de 4I1 más J3 por I1, que sería este de acá, ¿sí? Claro, hasta ahí. Y acá J3 por 3, pues sería J9, ¿sí? Esto igual a 20, que sería ya la ecuación resultante. Entonces, esto todo se está haciendo es para despejar y 1, ¿sí? Entonces, esto que está sumando pasaría al otro lado a restar, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y nos quedaría entonces esta multiplicación por I1. Entonces, después de la multiplicación, ¿qué tenemos que hacer? Pues pasar eso a dividir, ¿sí? Y despejamos entonces el valor de I1 de la ecuación, que sería esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo entonces despejamos ese I1? Entonces tenemos la parte real, la parte imaginaria, ¿sí? Que tendríamos acá. Y bueno, yo puedo ponerlos por aparte, ¿sí? O hacemos lo que tenemos, o sea, hagan de cuenta que esto lo separamos. 20 sobre 4 más J3 menos J9 sobre 4 más J3, lo mismo que esto que tenemos acá, ¿sí? De esa manera, entonces, empezamos a despejar. Y recuerden cómo se podría hacer esta operación que tenemos acá. Lo multiplicamos por el conjugado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un número imaginario, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por su conjugado. ¿Cuál es su conjugado? El conjugado es lo que yo tengo de valor que tenemos acá. Acá borro el valor que tenemos acá y lo multiplico por el signo negativo o el signo contrario, mejor dicho, de lo que tenemos acá. Entonces, por eso queda que cuando yo multiplico un conjugado en los valores de las jotas, pues me quedaría esto que tengo acá, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Y eso lo tenemos que multiplicar tanto arriba como abajo, ¿sí? Para que pues no se afecte la fracción que tenemos allí. Esto es, digamos, lo más difícil que de pronto ustedes puedan pues tener, que sería como el despeje de los conjugados y de la corriente que tenemos allí. Es como lo más complicado de pronto de las ecuaciones, por eso sí tendrían que mirar si de pronto miran de pronto videos de cómo hacer conjugados, ¿sí? Al sistema de números complejos, ¿sí? Cuando tenemos fracciones. ¿Por qué se multiplica el conjugado? Para poder eliminar la parte del denominador, ¿sí? En el denominador, si nos damos cuenta, nos quedaría un número que es real, ¿sí? Que es el 25 en ese caso. Por eso se multiplica el conjugado. Luego de eso, recuerden que entonces acá tenemos entonces dos elementos polinómicos en la parte del numerador, ¿sí? Por eso es importante entonces que empiecen a hacer ejercicios para que no, toda la parte algebraica es la que de pronto más duro da
para despejar todo este tema de sistemas algebraicos en elementos de tipo fasorial, ¿sí? Por eso es que a veces también se vuelve mucho más fácil la parte del tratamiento en Laplace, que eso es otro método que lo vamos a ver más en otras clases más adelante, ¿sí? Que es mucho más algebraico, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Recuerden que en el álgebra, pues, ¿qué hago para multiplicar todo esto y por qué me queda este polinomio al cuadrado? Está con el factor del j. A ver, rayo acá. Entonces acá tenemos esta parte que tiene bolígrafo. Entonces esto que tengo acá lo multiplico por este, luego este por este, ¿sí? Y luego este por este, y luego este por este, ¿sí? Y de eso va a salir esta parte que tenemos acá arriba en el numerador de la fracción, ¿sí? Este factor que para mí es un polinomio, ¿sí? Un cuadrático. Y de acuerdo pues a eso entonces vamos haciendo, vamos siguiendo el tema ya. A ver, esto. ¿Qué tendríamos entonces acá? Al hacer la resta de estas jotas, ¿sí? Y este 27 por j al cuadrado, ¿cuánto es j? J es raíz de -1. Si yo la elevo al cuadrado, entonces ¿qué me quedaría? -1, ¿cierto? Entonces acá me quedaría una parte de 27 por -1, o sea, -27. Y me quedaría 80 menos 27, me daría este número 53 que tenemos acá. Ahora, las contribuciones de las jotas son negativas, ¿sí? Entonces, menos 60 menos 36 me daría menos 96 de la j que tenemos y lo multiplicamos por la j que tenemos ahí. En ese caso, entonces, tendríamos el factor de 53 sobre 25, eso les daría 2.12 número entero, ¿qué? Número real, perdón, menos J96 sobre 25. ¿Sí? Esto lo partimos también. Lo partimos, ya borro este que tengo acá. Ponemos acá. Entonces, esta parte la ponemos solita. O sea, esto voy a rayar acá. Entonces, esto es lo mismo que decir 53 sobre 25 menos J96 sobre 25. ¿Sí? No estamos haciendo nada del otro mundo, solamente partiendo las fracciones. Y eso es lo que estamos haciendo acá. 53 sobre 25, pues ustedes si quieren hacerlo en la calculadora les da 2.12. ¿Sí? Y J96 sobre 25 les daría 3.84. Si quieren, revisen en la calculadora y verifican.
Me confirman entonces si da esa fracción que tenemos ahí. Sí, si entendieran, digamos, paso a paso lo que se está haciendo aquí con la ecuación. Listo, Rafael, muy bien. Entonces, como podemos revisar aquí en las expresiones, estas expresiones pues tienen es más matemática algebraica que otra cosa, ¿sí? O sea, si uno la embarra de pronto al hacer un ejercicio, de pronto es por tratamiento aquí algebraico de lo que estamos pues, revisando en ese caso, ¿sí? ¿Cuánto entonces tendríamos esta función polinómica, esta fracción polinómica de la parte real y la parte imaginaria? ¿Mm? Ahora, pues necesitamos despejar ya de I1, necesitamos saber cuánto vale I2, ¿sí? I2 entonces aquí arriba habíamos dicho que es igual a I1 más 3. Simplemente entonces a este valor que tenemos acá le sumaríamos 3 unidades, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, aquí abajo, ¿sí? Y entonces, pues tendríamos la fracción del I1 más 3. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es sumar las partes reales de esta fracción y nos quedaría entonces 5.12 menos J384 amperios. Recuerden que estos estarían en amperios porque es la corriente. ¿Sí? Ahora, después de tener mis fracciones, en la parte de la parte real e imaginaria, pues nos dedicamos a pasarlo a la forma polar para poder saber en cuánto sería el desfase de cada una de estas ecuaciones. Entonces, acá necesitamos entonces encontrar la forma polar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la hipotenusa de cada una de las fracciones y la tangente a la -1 del teta que tenemos que encontrar. ¿Sí? En este caso, pues tendríamos entonces que la hipotenusa sería entonces 2.12 al cuadrado más menos 3.84 al cuadrado, ¿sí? Si ustedes lo hacen en la calculadora, pues les tendría que salir 4.39 en la parte real, ¿sí? Y para hallar el teta, ¿sí? El ángulo, pues simplemente es hacer en la calculadora tangente a la -1 de menos 3.84, que sería la parte imaginaria, que sería el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que sería para la primera I1, sería 2.12. En ese caso, entonces, tendríamos un ángulo. Si despejan todo esto, les tendría que dar en grados 61.1 grado del fasor. ¿Qué quiere decir? Que pues la corriente está retrasada en 61.1 grado con respecto al voltaje. ¿Listo? Lo mismo se haría para la I2. ¿Sí? Entonces acá para la I2
tendríamos lo mismo. La hipotenusa y la tangente a la -1 del teta y haríamos la misma vaina, ¿sí? 5.12 cuadrado más -384 al cuadrado, la raíz cuadrada, esto me va a dar a mí un valor de 6.40. Y el teta, tangente a la -1, entonces me daría -36.87 grados. Entonces, esta también, el valor de la corriente estaría también desfasado. Recuerden que en DC, sí, como los valores no cambian, ¿sí? El valor del voltaje siempre es más o menos, tiene una polaridad, ¿sí? Pero aquí en AC no podemos hacer lo mismo, porque no tenemos polaridades, ¿sí? Esto va a estar siempre intermitente entre más B pico y menos B pico, ¿sí? Siempre una onda sinusoidal o triangular o cuadrada serían ACs, porque están cambiando con respecto al tiempo, ¿sí? Y por eso es que estamos haciendo esta parte fasorial. Sí, igual, si ponemos una fuente de C y empezar a cargar un circuito, por ejemplo, RLC, como el del simulador, si nos damos cuenta, el tema ya de las impedancias RLC y en un delta de tiempo abrimos un interruptor, pues vamos a tener también una forma AC, una forma sinusoidal, como lo vimos cuando se apertura el simulador. Siempre ustedes aperturan ese ejemplo inicial y vamos a tener una fuente así, ¿sí? Ese sería como un análisis mucho más eh, lógico que se podría tener en cuenta con las mallas, ¿sí? Antes en DC sí podíamos tomar más menos y empezar a hacer el sentido de la corriente. Aquí es mucho más complejo porque no tendríamos sentidos de las corrientes realmente. Simplemente estamos hablando de que hay una magnitud y un desfase con respecto al voltaje que estamos generando dentro del circuito. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? ¿O bien? Muy bien. Bien, Excelente. pues la práctica, bro, de practicar, digo. Sí, aquí hay que practicar con muchos ejercicios. De pronto les voy a dejar un taller. Está largo, profe. Claro, y además miren que es una simple malla, ¿sí? Que pues en DC es muy fácil porque uno hace el recorrido, hace todo el tema de la supermalla, pero aquí lo más complicado es pasar las magnitudes, ¿sí? Pasar la parte real y sobre todo después pasarlo a polar y poder determinar estos ángulos, ¿sí? Por eso, recuerden que, por ejemplo, para el tema de la parte imaginaria, siempre es importante también, porque ahí, digamos, para yo poder eliminar en una fracción, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador, siempre tendría que utilizar el conjugado de un número, sobre todo aquí cuando estamos hablando de funciones que son imaginarias, ¿sí? Para yo poder despegar. Y eso, todo ese tema algebraico es donde pues de pronto podemos llegar a embarrarla en un número, ¿sí? Y poder de pronto no tener la respuesta que necesitamos, ¿sí? Entonces acá dice, en conclusión, el circuito dice que ambas corrientes tienen fases negativas. Lo que esto significa es que hay un atraso respecto al voltaje de la fuente, lo mismo que les dije ahorita.
Esto es lógico, ya que la reactancia neta del circuito es fuertemente inductiva, ¿sí? ¿Quién lo determina? Las Jotas de la derecha, ¿sí? De lo que tenemos allá arriba. ¿Mm? Esta parte de reactancia capacitiva, que es el menos J2, pero fíjense en qué es mayor, el J5, que es el J omega L, que sería una bobina, ¿sí? Aquí ya venlo como una caja negra, ¿sí? No, ni condensador, ni inductancia son importantes, porque pues realmente lo que me importa es la contribución de lo que me está generando el sistema. Y de acuerdo pues a todo esto, por eso digamos para los bancos de compensación de factor de potencia, pues hay que hacer unos cálculos para que el factor de potencia sea de igual a 1, que es lo que es supuestamente idealmente en las industrias, pues debería uno entregarle a la red, ¿sí? Cuando tenemos más cargas inductivas, ¿sí? En la red, lo que estoy haciendo es que de pronto recuerden que las inductancias a largo plazo son bancos de corrientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que las corrientes se están almacenando en las bobinas. ¿Mm? Y estas corrientes podrían inyectarle a la red cuando mi factor de potencia es deficiente, esa potencia que estoy enviándole desde la fábrica a, no sé, a un barrio, ¿sí? Puede ser tan detonante y uno no ni siquiera se da cuenta. Sí, uno puede decir, oiga, me apareció dañado el televisor de un momento a otro. Y esas son las cosas fantasmas que uno no mira realmente cuando se analiza qué pasó digamos, con un daño, ¿sí? Y eso, digamos, a nivel, por ejemplo, de armónicos y de ruidos en la red, eso sí es determinante, ¿sí? Uno no lo puede controlar. ¿Quién lo controla? Los proveedores de energía eléctrica son los entes encargados de vigilar que los factores de potencia sean muy cercanos a uno. No hemos hablado todavía de la potencia porque estamos todavía en el tema de mallas. Recuerden que las potencias son una multiplicación entre la corriente y el voltaje. Y acá entonces lo que estamos analizando es cuánto estas impedancias y estas reactancias están detonando unos desfases, ¿sí? En cuanto a las corrientes. Ya lo de la potencia y todo este tipo de cosas, pues ya es para que pues estos entes reguladores se encarguen de vigilar si realmente es lo que no me inyecta la red más ruido de lo que tengo, porque pues obviamente la red es única. O sea, a mí me llega a mí a través del cableado que viene desde la empresa de energía, ¿sí? Esa es única, ¿sí? Y por allí puede llegar una cantidad de ruido impresionante. Y entonces uno dice, oiga, se me dañó mi circuito electrónico. ¿Mm? Ups, de pronto un sobrepico. Uno dice un sobrepico. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando en la red? ¿Mm? Y esas son esas contribuciones fantasmas las que realmente dañan los circuitos electrónicos. ¿Mm? No sé si a ustedes les haya pasado que de pronto de un día para otro un aparato electrónico y uno dice, bueno, obsolescencia tecnológica, pero uno no sabe si realmente el de la fábrica puso a trabajar mucho más allá, más inductancias en los motores, sobrecargó los motores y estas al final se pueden devolver. Y si yo pues realmente entrego un ruido,
pues ahí es donde de pronto se pueden sufrir esos elementos fantasmas que uno no sabe. ¿Claro? ¿Sí? ¿Bien? Claro, profe, ya me pasó. Ah, sí, ya te pasó. Y él abre un artículo nuevo. Ese es un tema muy interesante, ¿sí? Si les gusta mucho el tema de análisis de red, de calidad de red, eso también hay mucho tela para cortar por allí, ¿sí? De hecho, yo, por ejemplo, en mi trabajo de grado, yo lo hice para un hospital, ¿sí? Y tomamos lo que, pues, una sola línea, una sola zona. Ustedes saben que en un hospital, pues, hay elementos muy costosos, como por ejemplo equipos biomédicos que son de gran valor, ¿sí? Y pues ahí no podemos decir, oiga, no, se me dañó el circuito de rayos X porque sí, ¿sí? Ahí tenemos que mirar y revisar qué es lo que está pasando con la red. Y para eso están los analizadores de red. Sí, entonces consistía en tomar la información del analizador de red, sí, y mirar más o menos son, pues nosotros analizamos en la tesis los 20 primeros armónicos, sí, los 20 primeros armónicos que está pasando en la red. Y allí pues digamos, las luces fluorescentes, las intermitencias también de los prendidos y apagados de los elevadores, por ejemplo, los motores de los elevadores también inyectan mucha corriente y sobre todo ese tema de tubos que generan un alto voltaje. Ahí hay impedancias que son fantasma. Y eso era, y uno podía darse cuenta del mundo real de lo que sufre en la vida real un aparato de estos, ¿sí? ¿Cuánto era la cantidad de componente? Recuerden que las frecuencias que se manejan en las redes, digamos en armónicos, son frecuencias pares, frecuencias múltiplos de la frecuencia central. ¿Sí? La frecuencia central son pues los 60 Hz de la red. ¿Sí? Estamos hablando de 120, de los componentes de 240, bueno, de todos esos armónicos que se están manejando y uno alcanzaba a detectar muchísimo ruido, ¿sí? Y muchísima información que podía de pronto pues empezar a analizar. Eh, y eso sí serviría muchísimo, ¿sí? Ese tema pues es muy interesante para que pues también lo tengan en cuenta. Se me fue la señal del compu, pero bueno, hasta ahí bien, súper bien, Sí, señor. perfecto. Entonces, pues bueno, mañana realizaremos de pronto un laboratorio con esto para que también podamos mirar esos desfases de mallas ahí en el simulador. ¿Listo? Bueno, entonces aquí porfa, en el chat, porque como que se me fue otra vez en el chat, entonces me ponen porfa los nombres espérenme a ver si los tengo acá. Listo, Jorman, Héctor. Profe, yo igualmente le envié un correo también al institucional. Ah, bueno. Jorman, Héctor Darío y Néstor Yesit. ¿Alguien más que toca mirar? Carlos. Hay un compañero también que se llama Brian, yo lo voy a copiar ahí. Sí, por favor. ¿Los nombres para qué? Esto es para la revisión de algunos trabajos que quedaron para la nota de primer corte. Te lo encargo, profe.
Listo. Espérenme, ya copio entonces los nombres aquí del chat. Ahorita cuando se vaya, se me pierden. Profe, entonces para eso quedaría listo, bueno, cuando decían las notas que ustedes pueden cargar, para no preocuparnos ni no estresarlo. Las notas cierran mañana, supuestamente habían dado un plazo. Copiar. Listo. Me toca actualizarles a ustedes las notas. Listo, profe, de acuerdo. Hilary también, esperen, Brian y Hilary, a ver. Hilary, esperen. Listo, ya copié todos los que me pusieron acá. Hilary Calvo. Mi correo es fácil, es juancarlos.amaya@uninca.edu.co. Repita, profe. Juancarlos.amaya con Y de yuca. juancarlos.amaya@uninca.edu.co. Ok. Igual ya se los copio acá. Espérenme un segundo que estoy aquí copiando los nombres. Listo, ahí se los dejé. Para que lo copien y cualquier cosa pues estamos hoy hablando. Excelente, entonces mañana nos hablamos y yo ahorita entonces me voy a poner esa mirada y revisar esas notas. Igual ahorita tengo clase, entonces me toca ahorita más tardecito empezar a actualizar notas. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos mañana. Se cuidan. Buenas noches. Bendiciones. Chao.